Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes del tercero medio? Espero que se encuentren bien, como siempre. Lo primero, seguir tomando todas las medidas sanitarias necesarias y pertinentes para cuidarnos y protegernos del COVID-19. Sabemos que hasta el momento es la única manera que tenemos de evitar el contagio. Recuerden, debemos ser responsables con nosotros mismos y con los demás. Bueno, por otra parte, bienvenidos. Bienvenido a otro video explicativo e ilustrativo de las ciencias matemáticas en una de las áreas muy importantes como es el análisis y comparación de datos. Pero no sin antes comenzar con ya lo saben, ¿verdad? Un reto mental. Ahí está, cambiamos un poquito el dibujo de entrada. Eso es para que entrenen su cerebro y puedan desarrollar procesos cognitivos de orden superior. Interesante, ¿verdad? Veamos entonces de qué se trata este reto mental. Tenemos cuatro triángulos. Hay operaciones allí. Al principio es posible que no lo entiendan, pero ahí está. Las operaciones matemáticas lo que le va a indicar es cómo operan los tres números de los vértices para obtener el del centro. Ojo, cómo operan los tres números de los vértices y obtenemos el del centro. ¿Qué operaciones matemáticas vamos a hacer? Ya lo descubrieron, es una secuencia, en todas se cumple. Ese está muy sencillo, porque me imagino que el de física les costó un poco más, pero igual los vamos a hacer. Vamos a continuar entonces. Ya comencé a estar en el medio. Vamos a ver aquí, hasta dónde. Que nuestra asignatura de matemática, tercero medio. Tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión. Semana número 20, actividad del texto del estudiante, páginas 18 y 19. Bueno, vamos a seguir comparando datos. Es posible que sigamos utilizando Excel. Es una de las maneras o de las herramientas de cálculos que nos permitan a nosotros agilizar el tiempo y evitar equivocaciones. Sí, porque a veces con la calculadora no tenemos la suficiente experiencia usándola. Además de eso son 45 operaciones por cada una de las medidas de dispersión. Oye, cuando usted se ve, ni a mí me darían ganas de hacer el ejercicio. No, en serio, es así. Claro, es importante hacerlo manualmente con datos agrupados pequeños. 5, 6, 7. Ya cuando tenemos más de 10, 15, 20, 45 datos, es así como que, wow, difícil, ¿verdad? Duramos más tiempo, hay más tendencia a equivocarse, hay más dificultad para encontrar el error. Bueno, vamos entonces a comenzar. Aquí tenemos el primer ejemplo del libro. Dice, aplica la medida de dispersión en la siguiente situación y responde. Lisette desea comprobar la efectividad de un fertilizante para plantas. Para ello, cultivó dos maceteros con 20 plantas cada uno. Luego de 2 semanas, los tamaños en centímetros, ojo, tamaños en centímetros, de las plantas eran los siguientes. Y ahí los tenemos. ¿Cuántos? Tenemos 20 plantas. Un macetero no se usó fertilizante, pero en el otro sí. ¿Habrá alguna influencia en eso? Ustedes pueden ver los datos a simple vista. Vamos a ver primero, vamos a hacer un estudio así por encima. Si yo observo aquí el menor valor es 10 y el mayor es 15. Si yo comparo acá, mi menor valor es 11 y mi mayor valor es 16. Entonces, observen que además de eso, bueno, aquí se repiten 10, aquí se repiten 11. En fin, lo que podemos ver es que de alguna manera sí puede incidir, obviamente, el fertilizante.
De este lado ya me doy cuenta que tengo plantas un poco más grandes que del lado sin fertilizante. Ya eso es lo primero, a simple vista, pero eso es algo empírico, algo visual. Hay que demostrarlo que es así. ¿Y cómo comenzamos a estudiar eso? Con las medidas de dispersión. ¿Cuáles serán esas medidas de dispersión? Promedio. Vamos a ver. Aquí me dice, ¿hace crecer más las plantas el fertilizante? Eso lo van a responder ustedes. Si el fertilizante mantiene el promedio de los tamaños, pero disminuye la dispersión, podría decirse que es efectivo. Si el fertilizante mantiene el promedio de los tamaños, pero disminuye la dispersión, podría decirse que es efectivo. Si desea que el tamaño de sus plantas sea homogéneo, debe agregar fertilizantes en sus plantas. A ver, vamos a pensar qué medida de dispersión corresponde con cada pregunta. Eso no tenemos que hacer esa pregunta, no es calcular por calcular, es hacer el cálculo para darle respuesta a una pregunta determinada. ¿Sí? O sea, yo no puedo presentar toda la medida de dispersión sin saber para qué me van a servir. Por ejemplo, hace crecer más las plantas el fertilizante. Bueno, yo tengo que calcular el promedio para saber cuál es el promedio entre no fertilizante y fertilizante, ¿verdad que sí? Y entre las dos, si me da mayor el de los fertilizantes, porque puede ser que tengan mayores valores, el mínimo y el máximo sean mayores en fertilizantes, pero las del medio no sean tan así. Pero no, vamos a calcular primero, ya sé que el promedio me va a dar respuesta a esa pregunta. Luego me dice, si el fertilizante mantiene el promedio de los tamaños, disminuye la dispersión. O sea, hay una de las medidas de dispersión, obviamente, que me permite saber si la población es homogénea. De eso me está hablando en la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué debo calcular yo? La desviación estándar o el coeficiente de variabilidad en la tercera. De igual manera, la segunda me puede dar con la varianza un aproximado de cómo son el promedio. Recuerden que hay una variación del promedio que nos permite calcular la varianza. Allí está inmerso ese cálculo en la varianza, la número 2. Entonces tenemos, vean cómo se construye, promedio, varianza, desviación estándar, desviación estándar. Sí, bueno, son tres preguntas, varianza, promedio, varianza y desviación estándar. ¿Cómo se hace eso? Aquí también tengo lo que habíamos hablado de si desea comprar dos o más conjuntos de datos, se puede utilizar medida de tendencia central como el promedio y la mediana, medida de dispersión como el rango, varianza, variación estándar y medidas de posición. No hablamos del rango, pero el rango también es importante porque nos dice algo sobre la homogeneidad, ¿sí? Si los datos están muy dispersos o no. Aquí yo hice sin fertilizante. Aquí me faltó el rango, pero lo podemos calcular. ¿Qué es el rango? El valor máximo menos el mínimo. Vamos a nuestro valor máximo, 15. Nuestro valor mínimo, 10. Aquí el rango entonces 5. Coloca aquí una casilla, rango igual a 5. Promedio de estas plantas, 12,35. O sea, que entre 10 y 15, vean que 10 más 15 es 25. 25 partido en 2 es 12 punto algo, 12,5. Entonces está por allí. La varianza es 2,327. La desviación estándar 1,5. El coeficiente de variación 12% o 0,12. Es muy bajo. Vamos a ver. Aquí tenemos la otra con fertilizante. Nuestro promedio 13,3. Ya estamos comparando. En la primera me dio 12,35. En la segunda me da 13,3. Entonces quiere decir que con fertilizante me aumenta el promedio de las plantas. Me aumenta el tamaño de las plantas.
la varianza en ambos casos en unos 2.32 y en el otro 2.11. Los datos son, digamos, de alguna manera más centrales, más homogéneos. Eso es lo que nos dicen estas tres medidas de dispersión. Incluso lo podemos probar con el rango. Aquí el rango es 5. Vamos a ver aquí cuánto es nuestro rango. Busquemos el valor más alto, 16. Menos 11 nos haría también 5. Vean que el rango sigue siendo el mismo. O sea que los datos presentan la misma, digamos, el mismo rango. Quiere decir que en cuanto a ser homogéneos, son muy parecidos. Tienen valores muy dispersos entre el más pequeño y el más grande. ¿Sí? Entre 10 y 15 hay muchos valores. Entre 11 y 16 también. Pero ¿qué me garantiza estos datos que he obtenido? Que con fertilizante obtengo mejores resultados. Vamos a ver. Quita. ¿Hace crecer más las plantas el fertilizante? Obviamente el promedio nos dice que sí. En 1 centímetro más. Si el fertilizante mantiene el promedio de los tamaños, pero disminuye la dispersión, podría decirse que es efectivo. Por supuesto. Eso es lo que se quiere. Mientras más pequeña la dispersión es mejor. Más homogéneos son los datos. Y esto es lo que dice la tercera pregunta. Si desea que el tamaño de sus plantas sea homogéneo, debe agregar fertilizante en sus plantas. Aquí hay una contradicción porque tenemos que en los dos el rango nos dio 5. Entonces es independiente el fertilizante en cuanto a ser homogéneo. ¿Por qué? Porque el rango es el mismo. Recuerden que eso lo estudiamos en la primera clase. No tengo acá el libro. Vamos a buscar el libro. Me interesa que vean eso. Libros. Tercero y cuarto medio. Mientras vamos a continuar con el desarrollo de nuestra presentación. Ahora, ustedes dirán, bueno, podemos explicarlo. Nuevamente, en la clase de Sky les decía que eso ustedes lo pueden hacer. Vamos a cerrar acá. Observen, ya yo hice, vamos a reducir. Vean, sin fertilizante, el promedio 12.35. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a calcularlo nuevamente. Esto yo lo escribí. Yo tomé dos celdas, B3, desde B3 hasta la C12, ¿ok? Primero en toda la B, 11, coloqué 10 datos. Luego en la celda C, 10 datos, ¿ok? Para que ustedes sepan cómo se hace. Van colocando sus datos sin problema. Aquí pueden escribir normalmente, promedio. Y ahí escriben promedio. Si quiero lo borro. Vuelvo a escribir promedio. Ahí no hay problema. Es el subtítulo. Aquí es el cálculo. Borramos. ¿Cómo se hace? Se coloca, como siempre, lo primero es el igual. Y lo escribo promedio. Promedio. Un paréntesis. Luego coloco todos mis datos. Los sombreo. Vamos a cerrar. Ahí está, 12.35. Ahora, algo que no hicimos fue el rango. Rango. Vamos a ver si me recuerdo cómo se hace. Aquí en esta casilla. Siempre se comienza con el igual. Creo que era máximo. Colocamos un paréntesis. Todos los datos. Él va a seleccionar allí el valor máximo. Luego menos mínimo. Él selecciona cuál es el máximo.
selecciona cuál es el mínimo. ¿Y qué pasa con esos dos valores? Él lo va a restar. Ahí tienen. 5. Entonces, es cuestión de que ustedes lo practiquen con esto. Varianza, vamos a borrarlo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo comenzamos? Igual. Var.p. P. Venimos acá, paréntesis. Nuevamente nuestros datos. Cerramos. Un clic. Ahí lo tienen. Desviación estándar. Lo borramos. ¿Cómo se hace? De igual manera. Igual. Desves.p. Paréntesis. Todos los datos. Cerramos. Ahí está. Observen los datos que en todas, por ejemplo, el promedio es mayor con fertilizante, la varianza es menor con fertilizante, la desviación estándar es menor, el coeficiente de variabilidad es menor también, entonces son valores más homogéneos. Ahora, como les decía, no voy a calcular el rango porque aquí tengo 16, menos 11 serían 5. ¿O quieren que lo hagamos? Vamos a hacerlo. Rango. Colocamos otra vez. Máximo. Paréntesis. Vamos a tomar todos los datos. Hay un error, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el error? Vamos a borrar. ¿Se dieron cuenta cuál es el error? Que no comenzamos con igual. Por eso es importante equivocarse a veces. Máximo, entonces, ahora sí. Tomamos todos nuestros datos. Ahora cerramos. Menos el mínimo. Buscamos el paréntesis. Todos nuestros datos nuevamente. Ahí está, cerramos. Y ahora 5 también. Entonces no nos dice mucho ese tipo de comparación porque son iguales los dos. ¿Qué tenemos que estudiar? Las medidas de tendencia central y los elementos internos. Pero ya con esto que nos da, nos quiere decir que con fertilizante presenta mejores condiciones de crecimiento de la planta. Aquí tenemos nuestra actividad del libro, cómo se hacen las actividades. Voy a revisar un poco algunas definiciones. Aquí dice, la varianza, la desviación estándar permite cuantificar la dispersión dada por la desviación media. Corresponde a la media aritmética de los cuadrados de la desviación de los n datos. Se obtiene teniendo la raíz cuadrada de la varianza. Se expresa en la misma unidad que la variable, porque lo que nos puede dar una unidad más cercana de los dispersos que es el conjunto. Vamos a ver, seguimos estudiando. Desviación media, el rango. El rango corresponde a la diferencia entre el mayor y el menor de los datos de la distribución. Esta medida indica de alguna manera cuán dispersos están los datos de distribución. Así que esos son básicamente los conceptos que ustedes tienen que tener claro al momento de hacer un análisis. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con nuestra comparación. Aquí tenemos otros datos. ¿Sí? Mientras menor dispersión,
los datos son más confiables. Bueno, vamos a continuar con nuestra actividad. Vamos a seguir entonces. Ya hicimos esta tabla. Esta deben hacerla ustedes también. No se vayan a tomar la mía prestada. Vean, no es copiar estos datos y mandármelo en una foto. Si usted no lo hace en Excel, tendrá que hacer todos los cálculos y tomar de la foto a todos los cálculos. Otra cosa, no me envíen 10 fotos. No quiero eso. Quiero que un documento usted coloque todas sus 10 fotos y eso sea lo que usted me va a enviar. El archivo se evalúa con una sola vez. Es decir, yo no puedo hablar de 10 veces que usted me mande la tarea dividida en partes. Yo tengo que hablar una sola tarea una vez. ¿Ok? Por eso tiene que ser en un solo archivo. Aquí está otra actividad para ustedes. Investiga la importancia de la desviación estándar. Analizar una prueba estandarizada. Organícense en grupos de 2 o 3 integrantes e investiguen acerca de cálculos del puntaje en una prueba estandarizada como la PSU o CINCE, sitios oficiales como el DENRE o el Mineduc. Luego de su investigación, plantéense y respondan algunas preguntas como por ejemplo, ¿qué significa que una evaluación se encuentre estandarizada? ¿Es siempre el puntaje buen indicador en la evaluación? ¿Qué criterios utilizarían para comparar los puntajes de 2 años seguidos? ¿Qué criterios utilizarían para comparar los puntajes obtenidos por instituciones o personas de 2 regiones distintas? Tienen que hacer una investigación sobre esto, ¿ok? Así que aquí sí deben investigar más allá de lo matemático, es sobre lo matemático. Analiza la siguiente situación, luego responde. Tiempo en segundos que demora en frenar el auto A. Aquí está. Tiempo en segundos que demora en frenar el auto B. ¿Qué van a hacer ustedes? Estoy revisando 2 tipos de automóviles. A cada uno le realicé 8 pruebas de frenado. ¿Qué van a hacer? Van a calcular las medidas de dispersión, van a calcular el rango, van a calcular el promedio, la varianza y la desviación estándar para saber cuáles son los datos más confiables y menos dispersos. Dice, aquí lo tienen, ¿cuál es el rango y la desviación media para cada tipo de automóvil? ¿Cuál es la varianza y la desviación estándar para cada tipo de automóvil? ¿En cuál de los 2 conjuntos de datos los valores se acercan más a la media? O sea, deben calcular también el promedio. Si una persona quiere comprar entre estos automóviles el que brinde mayor seguridad, ¿qué decisión debería tomar? Entonces ya saben cómo hacer esto. ¿Se entiende la actividad? Sí, ¿verdad? Entonces, deben preparar una hoja en Excel y deben aplicarle exactamente lo que yo hice en la parte anterior. Aquí tenemos. Sigamos entonces. Utilizando su coeficiente de variación determina qué conjunto es más homogéneo. Solamente el coeficiente de variación, pero para eso necesitan el promedio y necesitan la desviación estándar. ¿Ok? Otra actividad. En algunos países de Latinoamérica la notan van de 1 a 10. Jorge tiene un amigo ecuatoriano, Matías, con el que compara sus notas de ciencias naturales. Es útil usar el rango para comparar la dispersión de sus notas. Justifica. ¿Qué medidas de dispersión pueden resultar más convenientes en este caso? Aplica los indicadores que escogiste y señala quién tiene un rendimiento más regular en la asignatura. Más regular. ¿Sí? Más regular significa cuando su rango no está tan disperso. Que saca, así como el futbolista que marca 0 goles y después marca 5. No. O que sale una prueba con 4 o 5 y después la otra saca 7.
Eso no es regular. Para concluir, ¿por qué es importante no solo utilizar el promedio al comparar el conjunto de datos? Se podrá usar siempre el coeficiente de variación para comparar dos conjuntos de datos. ¿Qué alternativas crees que podría utilizarse en los casos en que no? Bueno, como dice, resuelve las actividades que quedaron pendientes en el video y envíalas a MySchool en tareas. Ha sido un placer, mis estimados estudiantes, volver a estar con ustedes. Nos vemos en 5 minutos. Chao.